Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El presidente Gustavo Petro citó hoy al embajador en Venezuela, Armando Benedetti, para que mañana entregue su versión sobre el caso de robo a la jefe de gabinete, Laura Sarabia, respecto al cual la cuidadora del hijo de la funcionaria, sospechosa de cometerlo, denunció atropellos en su contra. El mandatario quiere saber por qué el embajador Benedetti acusó hoy por medio de su cuenta en Twitter a Laura Sarabia, de quien fue su jefe en el Congreso de la República, de haber cometido hechos ilícitos. Benedetti, de acuerdo con una publicación hecha hoy por el periodista Daniel Coronel, es el principal sospechoso de haber utilizado a la ex niñera de la jefe de gabinete para afectar su buen nombre. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Cede el desempleo en el país. Para el mes de abril se ubicó en el 10.7% según el DANI, 0.5% por debajo en comparación al mismo mes del año pasado. La informalidad bajó al 55.8%. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Vivo o muerto. Esa es la orden del Ejército Nacional contra alias Iván Mordisco. El cabecilla del Estado Mayor Central debe caer. Eso fue lo que dijo el general Ospina, comandante del Ejército Nacional, a sus tropas. Además, en entrevista con CMI, revela cifras sobre niños reclutados para la guerra. También se pronunció por el asesinato tras un enfrentamiento entre soldados. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Ucrania incrementa sus ataques. Rusia retrocede y advierte que la situación es preocupante. Vicepresidente de Seguridad ruso asegura que está en estado de guerra con Inglaterra y advierte que sus altos cargos son objetivos militares. Trump promete que retirará la ciudadanía estadounidense a hijos de indocumentados. España anuncia restricciones en el consumo de agua por alarmante nivel de sus embalses. Estados Unidos revela que está rastreando más de 800 posibles casos de ovnis. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El ejército ucraniano continúa atacando infraestructura logística rusa antes de lanzar la esperada contraofensiva. En las últimas 24 horas alcanzó con misiles y artillería importantes posiciones militares y depósitos de combustible de Rusia. Ucrania lleva a cabo una arremetida sin precedentes desde el inicio de la invasión rusa, la cual es fuertemente impulsada gracias al armamento dado por Occidente, el cual le ha otorgado capacidad ofensiva a las tropas de Kiev, que en las últimas horas han arreciado sus ataques contra las fuerzas invasoras. Así lo aseguró el mando del ejército ucraniano, que continúa intentando destruir el mayor número de infraestructura logística y armamento ruso antes de lanzar su esperada contraofensiva, y en las últimas 24 horas alcanzó con misiles y artillería importantes posiciones de militares y depósitos de combustible de Rusia. Con estas acciones, que van acompañadas de golpes similares con drones o acciones de sabotaje dentro de Rusia y que Ucrania no reconoce como suyas, Kiev trata de cortar las vías de suministro a las tropas rusas en el frente y torpedear su capacidad de coordinación, de manera que tengan dificultades para enfrentarse a una contraofensiva. De hecho, un ataque con drones golpeó 2 refinerías clave para la exportación de petróleo de Rusia, y las cuales estaban ubicadas cerca de un estratégico puerto del que sale al mercado alrededor del 1,5% del crudo mundial. Rusia parece sentir los efectos de la guerra en su territorio y de hecho empezó a evacuar a cientos de niños de las localidades fronterizas como Belgorod, que han sido blancos de intensos bombardeos desde hace días y donde la situación es alarmante, según advirtió el Kremlin. El expresidente ruso Dmitry Medvedev dijo que su país está en estado de guerra con Reino Unido y que sus altos cargos son objetivos militares. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, advirtió este miércoles que los altos cargos británicos e incluso los civiles pueden ser considerados un objetivo militar legítimo, por cuanto el Reino Unido libra una guerra no declarada contra Rusia. Hoy Gran Bretaña actúa como aliada de Ucrania, le presta ayuda militar con armamento y especialistas. De hecho, libra una guerra no declarada contra Rusia.
Cualquiera de sus altos cargos, tanto militares como civiles, que ayudan a esa guerra, puede ser considerado un objetivo militar legítimo. Medvedev respondió así al ministro de Exteriores británico James Cleverly, quien afirmó que Ucrania tiene derecho a atacar más allá de sus fronteras tras el ataque con drones que sufrió este martes la capital rusa. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aspirará de nuevo a la presidencia, amenazó con acabar con la ciudadanía automática para hijos de migrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. El republicano continúa haciendo campaña. Esta vez, Donald Trump busca ganar los votos del sector más conservador al asegurar que si gana las elecciones de 2024, en su primer día en la Casa Blanca dictará un decreto para poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados y las turistas de nacimientos. As part of my plan to secure the border on day one of my new term in office, I will sign an executive order making clear to federal agencies that under the correct interpretation of the law, going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship. El expresidente pretende ordenar a las agencias federales que exijan que al menos uno de los dos padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal, para que sus hijos nacidos en el país se conviertan automáticamente en ciudadanos estadounidenses. A quienes no cumplan ese requisito, no solo no se les concedería la ciudadanía automática, sino que no les podrían dar pasaportes, número de seguro social, ni ser elegibles para ciertos beneficios de asistencia social financiados por los contribuyentes. Y según fuentes del medio estadounidense CNN, fiscales federales obtuvieron una grabación de audio de una reunión ocurrida en el 2021 en la que el expresidente Donald Trump reconoce que retuvo un documento clasificado del Pentágono sobre un potencial ataque a Irán. La grabación indica que Trump entendió que retuvo material clasificado después de dejar la Casa Blanca. En el audio, los comentarios del exmandatario sugieren que le gustaría compartir la información, pero es consciente de no poder hacerlo en su capacidad posterior a la presidencia para desclasificar los documentos. El gobierno español estableció restricciones en el consumo de agua debido a la sequía que hay en el país. La reserva hídrica española continúa en niveles críticos, por lo que las autoridades decidieron generar algunas restricciones en el territorio nacional con el fin de preservar el agua. En promedio, los embalses españoles no llegan al 50% de su capacidad, lo que deja en evidencia la media más baja de los últimos 10 años. Y el gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia ambiental por la sequía prolongada en todo el territorio nacional. El Ministerio de Ambiente afirmó que la medida se da por las altas temperaturas, la evaporación y la falta de lluvias. La presidencia de Panamá argumentó la decisión citando la amenaza de la llegada del fenómeno del Niño, los problemas que se han presentado en el abastecimiento de agua y las afectaciones al sector del agro. Estados Unidos aseguró que le ha seguido la pista a cientos de ovnis. Según un alto funcionario del Departamento de Defensa que estudia estos fenómenos, el Pentágono rastrea al menos 800 casos de posibles objetos voladores no identificados en ese país. Estos han sido observados en los diferentes estados y al mes la entidad recibe, dice, entre 50 y 100 presuntos casos de estos. Se hacen populares las ciudades inteligentes, aquellas que utilizan el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para promover de manera más eficiente un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Una Smart City se define como un sistema complejo interconectado que aplica las nuevas tecnologías para gestionar desde el correcto funcionamiento de los sistemas de transporte público y privado hasta el uso eficiente de los recursos energéticos o hídricos. Pero en el desarrollo de territorios inteligentes, uno de los principales retos radica en ofrecer soluciones GovTech a las necesidades de las diferentes entidades públicas, permitiéndoles optimizar su gestión y mejorar su relación con los ciudadanos. Y es allí donde Amazon Web Services, compañía líder en servicios en la nube a nivel global, ya es un aliado estratégico de la Alcaldía de Bogotá para aportar en el desarrollo de iniciativas para la transformación digital del sector público y la formación de jóvenes en áreas tecnológicas. Estamos trabajando con los gobiernos locales de las diferentes ciudades, no solo de Colombia, del mundo, para poder apoyarlos con la tecnología de Amazon Web Services en cómo resolver problemas básicos de los ciudadanos.
La capital colombiana le apuesta a estos desarrollos y de hecho celebra su primera edición de Smart City Expo, uno de los eventos más influyentes a nivel internacional sobre ciudades inteligentes. En Entrevistas Canal 1 seguimos hablando de una de las noticias más importantes para el deporte colombiano este año y es esa gran clasificación de la Selección Colombia a los cuartos de final del Mundial Sub-20. Nunca, escuchen bien, nunca una Selección Colombia de ninguna categoría había logrado marcarle 5 goles a un rival en lo que llamamos playoff o llaves directas para conseguir una clasificación. Pues bien, semejante honor le corresponde a la selección de Héctor Cárdenas, que hoy goleó y con toda la contundencia y todos los méritos 5-1 a Eslovaquia para estar entre las 8 mejores selecciones de la Copa Mundo. Así es que disfrutemos lo que fue ese 5-1 sobre Eslovaquia hoy en el Estadio de San Juan. En un primer tiempo en el que Colombia empezó a paso lento, la primera de peligro llegó al 27 con la habilitación para Tomás Ángel, que definía desviado ante el arquero Danco. La mejor de los europeos fue obra de Kopacek, quien hacía lucir a Marquines al 29. Al 36, Cortés habilitaba a Puerta, quien desenfundaba de zurda, y bien Danco salvando a Eslovaquia. Sin goles se fueron al descanso, pero en el complemento el rosario de tantos comenzó al 47 gracias a Cortés, que le robó la pelota a Ojoaqui y definió para el 1-0. 2 minutos después se juntaron los talentos de Yasser Asprilla y Oscar Cortés para que el del Watford se apunte con este golazo el 2-0. El partido prácticamente murió al 51 cuando de contragolpe la pelota terminó en los pies de Tomás Ángel y esta vez el goleador no falló para de zurda establecer el 3-0. Pero Colombia no sacó el pie del acelerador y al 62, luego de la gran habilitación de Ocampo, Ángel volvió a hacerse presente para abrir su pie y acomodarla al segundo palo en lo que ya era goleada de los dirigidos por Cárdenas. Al 75 Cortés se lucía en la individual y la cedía para Castilla, que increíblemente se perdía el quinto. Eslovaquia descontó al 86 de cabeza a través de Jambor para el 4-1. Sin embargo, Cortés, la figura del partido, en una jugada de potrero, estableció el 5-1 para que ganando, gustando y goleando, Colombia se instale por sexta vez en su historia en los cuartos de final del Mundial Sub-20. Bueno, para hablar de este hecho hoy, que es histórico, pero sobre todo para hablar del momento de esta selección, pues es un orgullo contar esta noche con el nuevo director de selecciones menores de la Federación Colombiana de Fútbol. Estamos hablando de un hombre que si algo sabe es de categorías inferiores porque ha sido uno de los técnicos más exitosos en selecciones sub-17, selecciones sub-20. Profesor Carlos Pizzi Restrepo, bienvenido a Entrevistas Canal 1 y déjeme felicitarlo, primero que todo por su nuevo cargo en la federación y segundo por todo lo bueno que seguramente se viene en temas de selecciones menores. Un abrazo, profe, bienvenido. Sí, muy buenas noches, Germán, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes. La verdad que con una responsabilidad grande de seguir trabajando por nuestro fútbol, esperando lógicamente cumplir, ser útil y bueno, esperar que sigan también las buenas noticias para nuestro deporte, este fútbol que apasiona y lógicamente que mantiene al país siempre expectante. Profe Carlos, si algo le hemos reclamado al fútbol colombiano desde hace muchos años es precisamente ese enlace entre el trabajo de un técnico de selección mayor y lo que son las nuevas generaciones. ¿Cuál va a ser ese enlace suyo? ¿En qué consiste ese cargo que usted va a comenzar desempeñando desde mañana en la federación? Bueno, lo primero es entender que aquí hay una persona que en la parte deportiva va a liderar, que es el profesor Néstor Lorenzo, quien gestiona mi llegada con el comité ejecutivo, lógicamente en cabeza del presidente de la federación, para tratar de coordinar lo que es el tema de divisiones menores en todos los campos, en toda la estructura que lógicamente conllevan el mantenerlas, en ponerlas a girar, a competir, en compartir con los cuerpos técnicos, en las preparaciones. Yo creo que hay que estar muy atentos desde la planificación para nosotros ir creciendo todos los días más y empalmar lógicamente ese jugador que queremos que indudablemente sea integral,
todos los días un producto, digámoslo de alguna manera, de más calidad, que llegue a la selección absoluta y nos represente de la mejor manera. O sea, creo que el objetivo primordial es llegar allí, y sabemos que la selección absoluta es el escudo de nuestro país en cuanto al fútbol, y esperar que Colombia siga siendo importante como hasta el momento lo está consiguiendo, ser un país exportador de jugadores, pero de gente que nos represente bien, de gente que se consolide, que se quede, y que competitivamente nosotros también obtengamos un mejor nivel, o sea, ir estrechando brechas a nivel de competencia sudamericana, mundial, y sigamos perfeccionando esa élite que queremos. Profe, de las cosas que también se han criticado mucho en los últimos años es el famoso ADN del fútbol colombiano. ¿Usted siente que en esta selección sub-20, más allá de los 5 goles de hoy frente a Eslovaquia, el trabajo de Héctor Cárdenas ha permitido rescatar ese fútbol que por lo menos al ojo del aficionado lo convence? Buen toque de pelota, triangulaciones, llegadas por los lados, es decir, evitar ese fútbol de vértigo, ¿o eso es algo que todavía hay que seguir implementando en el estilo del fútbol colombiano? Bueno, a ver, yo creo que ahí vamos a enfatizar indudablemente en el tema de la filosofía y de la metodología que pueden tener también nuestros grupos de selección. Yo creo que lo expuesto hoy recobra un poquito de ese ADN, digamos, que a veces nos ha identificado. Hoy, dentro de un juego posicional que la selección en determinados momentos creo que cumplió de muy buena manera, dominando a su rival, creo que en un primer tiempo estrecho, pero que luego con la capacidad de interpretar un concepto y un principio de juego como la presión, creo que Colombia entra a recuperar, a acosar el juego, a ser más protagonista en campo contrario. Hay buena recuperación de la pelota, llega el gol, llega la tranquilidad, y una selección de Eslovaquia que creo que baja un poco, regala también algunos espacios a un equipo colombiano que entra a ser muy claro con el balón y bajo la posesión empieza a dominar el juego, y en esa posesión se vio algo que lógicamente le gusta a la gente y le gusta al aficionado colombiano, porque ha sido algo que traemos, que sentimos por ser los jugadores técnicos, que es el poder hilvanar las jugadas, el poder construir, el tener un conector como Asprilla hoy, que tiene claridad de hacer un fútbol asociativo y entrar a zona de definición con muy buenas oportunidades, de finalización con muy buenas oportunidades. Entonces, hoy tenemos que estar contentos, porque creo que aparte del marcador, como lo estabas diciendo bien, hay una expresión, y una expresión que gustó. Es verdad. Lo invito a que miremos, profe, cuál ha sido el recorrido de las selecciones Colombia sub-20 a lo largo de la historia de los mundiales. Hoy estamos entre las 8 mejores, pero ya hemos tenido avances importantes. Entonces, miremos este repaso histórico de las selecciones sub-20 en los mundiales. El debut de Colombia en mundiales juveniles se dio en 1985, donde la tricolor llegó hasta cuartos de final en un certamen ganado por Brasil, que venció a España en la final. Colombia después hizo presencia en las citas de 1987, 89 y 93, alternando buenas y malas, hasta que en 2003, de la mano de Reinaldo Rueda, hizo su mejor campaña. En el Mundial de Emiratos Árabes, los nuestros alcanzaron la semifinal, cayendo 1-0 ante la España de Andrés Iniesta, para después, por el tercer puesto, vencer a Argentina, colgándose la medalla de bronce. En 2011 Colombia fue la sede del Mundial Juvenil, con jugadores como James Rodríguez en su nómina, pero quedó eliminada en cuartos de final ante México. La última vez que los nuestros llegaron a cuartos de final de un Mundial Sub-20 fue en la pasada cita orbital disputada en 2019 en Polonia. Allí el equipo dirigido por Arturo Reyes cayó ante Ucrania por 1-0, selección que a la postre iba a terminar consagrándose campeona del mundo de la categoría. Ahora, con el triunfo por goleada ante Eslovaquia, Colombia se mete por sexta vez en su historia entre los 8 mejores del Mundial Juvenil.
Bueno, profe, ¿podríamos nosotros decir que lo que ha sido esta Copa Mundo Sub-20 en Argentina para Colombia es el resultado de un progreso en su fútbol? Ya pasamos por Israel, pasamos por la selección de Senegal en la última fecha, que fue un empate un poquito apretado, y una victoria sobre Japón. Hoy llegan los goles, hoy se destapa todo. ¿Seríamos optimistas en pensar que es un fútbol que está progresando hacia adelante? Bueno, a ver, hay que ser un poquito cautos. A mí me parece que no todas las generaciones te botan la cantidad de jugadores que querés, sobre todo, lógicamente, esos jugadores de talento que marcan diferencia y que pueden encaminar un proceso. Pero creo que se ha trabajado bien en las primeras conversaciones y digamos que en los preliminares de mi entrada a Federación. He notado algunos cambios importantes de propuesta y de preparación, de planificación de las elecciones, y ahí entramos a ganar. Cuando antes de pronto el fútbol internacional, por poner un ejemplo, no era tan definitivo en la preparación de nuestras selecciones, hoy podemos decir que la mayoría de las selecciones están cumpliendo con un número de partidos internacionales, lo que le da un rodaje a nuestro jugador. A conocer culturas diferentes en el aspecto futbolístico, y le da también la posibilidad integralmente de irse haciendo un poco al viajar, al compartir, al ver diferentes climas, diferentes cambios, a jugar con presión, y que eso nos ayuda también en el juego dentro de la toma de decisiones, por ejemplo, que es un factor que necesitamos hacer crecer y trabajar un poco más temprano para que nuestras elecciones, como te decía, sean más constantes, porque yo identifico algunas elecciones de una generación importante y veo otras selecciones y generaciones que son de trabajo. Ahí es donde hay que identificar las dos formas para saber cuándo acentuar y tener una guía de trabajo importante para que no vamos a decir hoy que está creciendo, sino que nos hemos mantenido. Ojalá que este sea un punto de partida más, porque hay otras elecciones que nos han dado una gran expresión y un gran resultado históricamente dentro de los campeonatos sub-20. Pero sí ser regulares de pronto en las participaciones y en los resultados. Eso a nosotros nos obligaría, como te digo, a hacer un trabajo estructural muy bueno a nivel de todas las menores en la secuencia de las elecciones, para el día de mañana decir: tenemos esta estructura, y bajo esta estructura y este proyecto que se armó, sí, hemos venido creciendo y nos hemos metido definitivamente en la élite mundial. Claro, tiene usted toda la razón. Y hablando entonces de nuevos retos, pues lo que viene es Italia el sábado. Hoy consiguió una victoria muy apretada sobre la selección de Inglaterra. Miramos lo que ha sido el recorrido del próximo rival de la selección Colombia en este campeonato mundial sub-20. En la categoría sub-20 es la tercera Copa del Mundo consecutiva que juega la selección de Italia, y en los cuartos tendrá como rival a Colombia. Los europeos llegan a la mencionada instancia luego de eliminar a los ingleses. Previamente se habían clasificado segundas en el grupo D, una zona en el que hoy los dos rivales, Brasil, que eliminó a Túnez, y Nigeria, Argentina, también se encuentran clasificadas a cuartos de final. Derrotó a la Canariña en el debut 3-2. En su segundo juego perdió ante Nigeria 2-0 y en el cierre de la zona venció a República Dominicana 3-0. Su técnico Carmín Nunziata, exjugador del Inter, Brescia y Torino, llegó a las categorías sub-19 y sub-21 del país en el 2012. Su máxima figura es Tommaso Baldanzi, jugador de 19 años de edad, quien se desempeña en el Empoli. Ya suma 12 partidos en la Serie A con 4 goles y hoy anotó el empate de la selección ante Inglaterra. Colombia e Italia ya se enfrentaron en un Mundial Sub-20 y fue en la fase de grupos de la edición del 2005 con victoria para los nuestros 2-0. Bueno, con los pies en la tierra y muy firmes, y eso sí que nos lo pide el profesor Carlos Restrepo. De todas maneras, profe, yo lo invito a que me diga para usted quiénes han sido las grandes figuras de esta selección Colombia hasta ahora en los 4 partidos que se ha jugado.
Regresamos en Entrevistas Canal 1 con nuestro gran invitado de hoy, el nuevo director de selecciones menores de la Federación Colombiana de Fútbol, el profesor Carlos Pizzi Restrepo, quien recientemente dirigió a Jaguares de Montería y nuevamente regresa, profe, a lo que para mí ha sido su ADN de siempre. Siempre yo lo he visto a usted con selecciones menores. Y fiel a su estilo, yo quiero ser un poquito retador y decirle, más allá de lo colectivo, porque sé que me va a responder por lo colectivo, ¿qué figuras de esta selección Colombia a usted lo han sorprendido en esta Copa Mundo? Bueno, sí, yo creo que me conoces muy bien porque, a ver, aquí hay que hablar de una idea, de un entrenador que la ha vendido y siento que la han copiado bien, que por momentos lo que analizábamos nosotros era tratar de guardar regularidad. Yo creo que hoy se hace un partido más completo y todos los técnicos queremos llegar a eso. Pero Marquínez, creo que en el momento que ha sido exigido, ha respondido muy bien y es grato para el fútbol colombiano que en ese puesto sigan apareciendo jugadores importantes y pueda venir una renovación que indudablemente es necesaria. Lo de Cortés sigue alto. Hoy participando entre los goleadores del campeonato mundial y dándole una buena diferencia a Colombia en este aspecto. Para mí alguien sobresaliente dentro de la estructura del funcionamiento colectivo, Yasser Asprilla. Me parece que está un punto adelante dentro de la interpretación del juego y su rendimiento individual. Y el regreso al Mundial de Tomás Ángel me parece que también ha sido muy positivo el tener ese regreso, la alternativa con él tras no estar Durán en la selección y él hacerlo con mucha personalidad y hoy ser determinante también en el resultado. O sea que te enumero esos jugadores que me parece que tienen un punto alto sin desconocer indudablemente otros puestos, que lo que más bien quiero decir es que estamos satisfechos porque sentimos que hoy menciono unos, pero que indudablemente esta selección, si las cosas caminan con un buen norte y una buena competitividad para los muchachos, ojalá varios cumplan el llegar a la absoluta, que es uno de los objetivos en Federación. Profe, le voy a pedir que se ponga la sudadera, que a usted le queda muy bien, que se vaya a la práctica de mañana. ¿Qué le diría usted a estos muchachos que vienen de golear a Eslovaquia, que hoy se lucieron individual y colectivamente, que marcaron 5, pero pudieron haber sido 8, 9 perfectamente? ¿Cómo ponerles el pie en la tierra y decirles, viene Italia? Ojo, una selección fuerte, una selección física, una selección que seguramente ya analizó muy bien el fútbol de Colombia. ¿Cómo prepararlos para una instancia tan definitiva como es tratar de llegar a una semifinal de un mundial? Bueno, a ver, yo creo que dentro del grupo de selección está el psicólogo, que es una persona que ya ha caminado acá con nosotros y que lógicamente tiene una gran experiencia en el fútbol masculino y femenino, que es el Rafa Zabaraín. Hay que tomar con estas personas, pero todo el staff tiene que estar enfocado en que Colombia es el momento en que más humilde tiene que ser, en que con más respeto se tiene que mirar a Italia, pero hay un segundo escalón, que es el que permanezca el sentido del juego, o sea, con la misma personalidad. Venga quien venga, siento que Italia es un rival importante, hoy elimina una buena selección, es un fútbol que ha estado acostumbrado a instancias y a competencias mundiales y con historia, independiente de que sea sub-20, y me parece que ese trabajo de los profesionales al lado de los jugadores, fundamental. Blindar un poco la comunicación es otro de los aspectos que es determinante. Cuando yo enfoco mi objetivo, enfoco mi norte
y lógicamente logro una tensión, concentración importante hacia el juego y hacia lo que yo quiero. Hoy es cuando menos se tiene que desvirtuar mi objetivo. Entonces todo el staff tiene que estar con el grupo involucrando, pero hay otro aspecto adicional y son los jugadores alternativa, o sea, los que de pronto no se sienten tan bien en el 11. Este tipo de partidos a veces se determina ahí, en el cambio y en el cambio que es productivo, pero el cambio que está también metido en el objetivo. Entonces, no descuidar esa parte y todos muy concentrados en lo que puede ser el juego, pero creyendo en esa idea que vienen construyendo, y yo creo que sería eso importante para enfrentar a Italia en el próximo juego. Sí. Oiga, usted lo dice muy bien, Juan Castilla, Miguel Monsalve, John Vélez, que fueron importantes en el suramericano, sí, hoy son importantes alternativas, entonces es muy interesante eso. Bueno, el próximo rival es Italia, pero demos un repaso al fixture, es decir, al orden de los partidos y las llaves que se van a dar en estos cuartos de final de esta Copa Mundo Sub-20. Con 6 de las 8 llaves de octavos de final ya definidas, los cuartos de final del Mundial Sub-20 de Argentina están así. Por el lado izquierdo del cuadro, Colombia e Italia se medirán el próximo sábado en San Juan, desde las 4 de la tarde de nuestro país. El ganador de esa llave se verá en semifinales con el vencedor de Nigeria, que espera por el ganador del partido que mañana jugarán Corea del Sur y Ecuador. Por el otro lado del cuadro, Estados Unidos espera por el vencedor de Gambia y Uruguay, mientras que la otra llave ya está establecida con el sorprendente equipo de Israel enfrentando al favorito Brasil el sábado a las 12:30 del mediodía. Profe, me quedó sonando algo que es muy de su impronta, ¿no? Tratar de blindar a este grupo de talentosos de lo que son, no sé, las redes sociales, los celulares, los cazatalentos. Hoy están hablando, por ejemplo, que están encima de Andrés Salazar, que vienen los contratos. ¿Cómo trabajar un poco, aislar a esta selección Colombia de todas esas que podríamos llamar tentaciones? Sí, a ver, no es fácil, no es una tarea fácil, pero bueno, la experiencia me dijo a mí en algún momento hay que cerrarlos en la programación de selección. Hay que tratar de evitar comunicación o tenerla hasta un momento, pero no tenerla de manera definitiva. Hay que evitar en concentración personas que estén distrayendo a nuestros deportistas, que creo que esa es la parte fundamental, porque ahora viene un tema de emociones y las emociones están comprendidas entre el trabajo, entre la parte táctica, el campo, el juego, el partido, pero las otras emociones son mi familia, mi novia, mi nuevo contrato, los ofrecimientos que me están haciendo, las críticas que estoy escuchando positivas, y entonces es un enfrentamiento entre esos dos polos que tienen contenido. Y ahí es la parte peligrosa. Entonces, tratar de cerrar la brecha, que es difícil, en esas emociones que no nos convienen, y tratar de vincularlos a la programación netamente de selección, claro que sin ser obsesivos, simplemente ese entendimiento que se ha hecho una muy buena labor, que van por una instancia que no muchas selecciones lo han logrado, que hoy tuvieron un resultado importante, pero que se puede conseguir algo más grande para el país. Y hoy se tiene que pensar en el país del fútbol, en las cosas que hablé, pero también en el país, en la gente que necesita noticias buenas, y Colombia necesita noticias buenas. Hoy tuvo una y creo que estos muchachos nos pueden dar más. Profesor Carlos Pizzi Restrepo, nuevo director de selecciones menores de la Federación Colombiana de Fútbol, mil gracias por habernos ayudado a interpretar esta victoria histórica, y yo no le puedo desear suerte, le voy a desear éxitos en su nuevo papel al frente de las selecciones menores en la Federación Colombiana de Fútbol. Abrazo, profe, y muchas gracias. Sí, un abrazo grande, Germán, muy buena noche. El profe Carlos Pizzi Restrepo ayudándonos a entender el Colombia 5, Eslovaquia 1 y el paso a cuartos de final de la Copa Mundo Sub-20. Noticentro 1, CMI.
Presidente Petro cita al embajador Benedetti sobre escándalo en caso de su jefe de gabinete, Laura Sarabia. El diplomático trasladó a Caracas a la ex niñera de Sarabia. Estaba acusada de haberla robado. De regreso a Colombia, la ex niñera acusó a Sarabia de trato indigno y de someterla a prueba de polígrafo. Embajador Benedetti da su versión a través de trinos. Cámara de Representantes también cita a Laura Sarabia y la Procuraduría la llama a indagación. Presidente Lula del Brasil viene a Colombia el mes próximo. Nicolás Petro denuncia a su ex esposa. Anteriormente ella lo había denunciado por recibir narcodineros. Comandante del ejército ordena a sus tropas capturar o dar de baja a Iván Mordisco. Fiscalía cita a juicio a presidente de multinacional Drummond. Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro citó hoy al embajador en Venezuela, Armando Benedetti, para que mañana entregue su versión sobre el caso del robo del que fue víctima la jefe de gabinete, Laura Sarabia, y del cual la cuidadora del hijo de la funcionaria, que es señalada de cometerlo, denunció atropellos en su contra. Sarabia sospecha que detrás de esa denuncia está su ex jefe, el embajador Benedetti. La historia que tiene hoy en el ojo del huracán a la jefe de gabinete de la presidencia, Laura Sarabia, y al embajador en Venezuela, Armando Benedetti, comenzó a principios de año, cuando Sarabia, considerada la persona más poderosa del gobierno después del presidente Petro, denunció que fue víctima de un robo millonario en dólares y pesos en su residencia. Esa noticia comenzó a tomar visos de escándalo cuando la revista Semana, en su edición del pasado fin de semana, publicó en su artículo central que la ex niñera de Sarabia la acusó de haber recibido tratos indignos y haber sido sometida a prueba de polígrafo por parte de personal de la Presidencia de la República, con el propósito de establecer si ella era la responsable del robo. Fue despedida. A pesar de que el robo del cual fue víctima la poderosa funcionaria Laura Sarabia, la Fiscalía le dio crédito a la denuncia de su exniñera Marelvis Mesa y este martes realizó una inspección judicial a las dependencias de la Presidencia de la República, en donde están los equipos técnicos para realizar las pruebas de polígrafo. El tema creció hoy cuando el periodista Daniel Coronel, en la W Radio, reveló que en los círculos cercanos a Laura Sarabia consideraban que detrás de las versiones de su exniñera estaba el embajador Benedetti, en retaliación porque su ex subalterna, Sarabia, fue asistente de él en el Senado de la República, no le daba cuotas burocráticas y le estaba cerrando el acceso al presidente Petro. Coronel también contó que la niñera Marelvis Mesa había trabajado también con la familia del hoy embajador en Venezuela y que había sido despedida, señalada en su momento de un robo de 5 millones de pesos. Además, que en esa ocasión, ocurrida tiempo atrás, también fue sometida a una prueba de polígrafo que no superó porque el equipo técnico detectó que faltaba la verdad. Lo que llama la atención es que la señora Marelvis Mesa fue transportada hace unos días en un vuelo charter a Venezuela por su ex jefe y ex jefe de Laura Sarabia, el hoy embajador Benedetti, y que a su regreso a Colombia la revista Semana publicó sus acusaciones contra Sarabia. Por todo este enredo y por ser dos de las personas que le ayudaron a ser presidente de Colombia, es que Gustavo Petro citó al embajador Benedetti a la casa de Nariño. Hoy el embajador Benedetti estaba en Estados Unidos visitando a uno de sus hijos. Mañana lo espera el jefe de Estado en la casa de Nariño. El embajador Armando Benedetti se defendió a través de Twitter frente a las versiones que lo señalan como autor de un complot detrás de lo ocurrido con las denuncias contra la jefe de gabinete Laura Sarabia por parte de la niñera Marelvis Mesa. El embajador Armando Benedetti se refirió puntualmente a la versión del periodista Daniel Coronel esta mañana en la W, en la que afirmó que Benedetti se llevó a la ex niñera Marelvis Mesa a Venezuela. Cabe aclarar que en la versión también se señaló que Mesa trabajó previamente con Benedetti. Precisiones que Daniel Coronel no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora. Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 de la tarde a decirme que estaba preocupada porque Marelvis estaba en contacto con varios periodistas y me pidió que le ayudara. De ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés. Laura Sarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento el problema para Laura Sarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa. El embajador además explicó por qué
qué llamó a la directora de la revista Semana, Vicky Dávila. Queda claro en el chat que yo mismo envié a Daniel Coronel que Laura Sarabia es la que me habla primero de Marelvis y de ahí yo llamo a Vicky. Es decir, es ella la que me informa que Marelvis habló con Vicky y me dice que va a salir en Semana. ¿Por qué sabía? Ella chuza. En el chat lo único cierto es que me refería a las circunstancias de ese momento en las que Marelvis se acerca a periodistas y lo que yo trato de hacer es ayudar a Laura Sarabia frente a su defensa por lo que se iba a publicar. Jamás pedí a Vicky que no publicara nada. Es Laura Sarabia la que contrata a Marelvis como su niñera sin mediación ni interferencia mía. Ella incluso me pidió permiso para contratarla. No entiendo por qué Daniel Coronel le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Luego es Laura Sarabia la que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación. Ni mucho menos por qué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigando. Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 de la tarde a decirme que estaba preocupada porque Marelvis estaba en contacto con varios periodistas. Me pidió que le ayudara. Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelvis, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi pecado es saber que se iba a publicar y me quedé callado. Por la veracidad y gravedad de los hechos, no había forma de pararlo. Por ahora, Laura Sarabia, jefe de gabinete de la presidencia, no se ha pronunciado sobre la versión de Benedetti. La Cámara de Representantes aprobó una citación a una sesión de información a la jefe de gabinete de la Casa de Nariño, Laura Sarabia, para que explique la situación con su ex niñera, Marelvis Mesa. La proposición la hizo el representante Óscar Villamizar del Centro Democrático. Ya fue aprobada por unanimidad, pero aún no hay fecha para la citación. Esperamos que la próxima semana el presidente de la Cámara cite a esta citación de información donde vamos a tener a Laura Sarabia, donde vamos a tener al director de la policía, al director de Casa Militar, al jefe de seguridad de Presidencia de la República y algunos otros funcionarios como el director de la UNP. Para el representante es clave que Laura Sarabia explique los hechos ocurridos alrededor de esta situación con su ex niñera. Hoy el país necesita tener claridad sobre si hubo un abuso de poder o no de la jefe de gabinete de Gustavo Petro, pero adicionalmente cómo se violaron los derechos humanos que este gobierno tanto dice proteger. De acuerdo con el congresista, todos los funcionarios deben asistir de manera obligatoria a estas citaciones. No es un debate de control político ni tampoco una moción de censura, es una citación a una sesión de información. Por su parte, la Procuradora General Margarita Cabello anunció la apertura de una indagación preliminar contra Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. En el marco de su rendición de cuentas en Bucaramanga, la procuradora Margarita Cabello abrió investigación directa contra la jefe del gobierno Petro, Laura Sarabia, por el caso del polígrafo a su empleada. La indagación se abre frente a la jefa de gabinete. Lógicamente, las denuncias están contra ella, pero también decimos contra indeterminados porque tenemos que verificar los hechos acaecidos y quiénes más podrían estar involucrados, recordando que siempre deben ser servidores públicos. Finalmente, la jefe del Ministerio Público pidió al gobierno respetar las instancias del poder y trabajar en equipo para dar solución a los graves problemas que atraviesa el país. De otra parte, el diputado Nicolás Petro denunció a su expareja, Daisures Vázquez, por presuntamente falsificar una serie de mensajes que lo incriminarían con la presunta recepción de dinero por parte de presuntos narcotraficantes a nombre de la campaña de su padre, el ahora presidente Gustavo Petro. Nicolás Petro presentó una denuncia en la Fiscalía en la que acusa a su exesposa Daisures Vázquez de suplantar supuestamente su identidad para modificar conversaciones que lo incriminarían con el caso de recepción de dinero por parte de exnarcos. La denuncia del hijo del presidente se da mientras la Fiscalía resuelve su situación ante el proceso por presunto enriquecimiento ilícito con dinero que al parecer habría pedido a nombre de la campaña del ahora presidente. Así las cosas, Nicolás Petro busca demostrar que supuestamente varias de las conversaciones que lo comprometen serían fraudulentas. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, visitará Colombia a principios del mes de julio. Eso lo reveló hoy el gobierno colombiano luego de la reunión bilateral que sostuvo con el presidente Gustavo Petro en Brasilia. La visita del mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con quien hoy precisamente se reunió el presidente Gustavo Petro, será el 8 de julio en Leticia, Colombia.
¿Para qué vendrá? Para participar en la mesa preparatoria de la Cumbre de la Amazonía que se realizará en el mes de agosto en Belén, en el vecino país de Brasil. Así lo concretaron los dos mandatarios en su encuentro bilateral de hoy en el Palacio Alvorada, en Brasilia. Además, el presidente Petro solicitó que sea extraditado con prontitud Jaime Saade, acusado de haber asesinado hace 30 años a una joven en Barranquilla. Saade se ha refugiado cerca de 3 décadas en Brasil. Petro y Lula también acordaron que Brasil será el país visitante de la Feria del Libro en 2024 en Bogotá. Vivo o muerto es el mensaje o la orden del Ejército Nacional contra Iván Mordisco. La cabecilla del Estado Mayor Central debe caer. Es la orden impartida por el general Ospina, comandante del Ejército Nacional, quien habló con Noticentro 1 CMI. La orden que tiene el Ejército Nacional es capturar o dar de baja a alias Iván Mordisco, el líder de las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central. Pero por supuesto, claro que sí, tenemos que hacerlo porque es lo que nos corresponde. Nosotros estamos en 4 departamentos en este momento en contra de las disidencias, es decir, en esos 4 departamentos, en el momento en que cualquier individuo que esté al margen de la ley esté delinquiendo, lo sorprendamos en flagrancia, vamos a asestar el peso de la ley. Este noticiero conoció también un informe que está en poder del Ejército. Da cuenta del difícil panorama que se vive en Colombia por el reclutamiento de menores de edad, especialmente por las disidencias de las FARC y el ELN. Tenemos desde el año pasado, desde agosto a la fecha, más de 300 menores recuperados, precisamente de toda esta presión que le hacen a la población civil. Se refiere a los múltiples ataques terroristas por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Dice que ese grupo está llamando la atención. El ELN sí viene haciendo unas tareas que ellos siempre han considerado que es para llamar la atención y poner más fuerza en la mesa. Por las amenazas que han lanzado desde las disidencias de las FARC por las elecciones del mes de octubre, dice que el ejército está listo para confrontar a esa guerrilla. Nunca le hemos fallado a nuestra ciudadanía para que ejerzan el voto como corresponde, de acuerdo a la Constitución y la ley, y esta no va a ser la oportunidad diferente. Se refirió por último a los casos que se han presentado en el mes de mayo, especialmente los últimos 4, donde soldados asesinan a sus propios compañeros en batallones. No es solamente en el ejército, sino en la sociedad, y desafortunadamente el ejército lo aprovechan estos jóvenes a veces que tienen dificultades en su comportamiento familiar, en su formación, y utilizan las armas del Estado para en ocasiones atacarse entre ellos mismos. Nuevo hecho de violencia en el departamento del Huila. Un grupo armado no identificado incineró un camión del batallón de desminado del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Baraya. Esta acción generó la convocatoria de un consejo de seguridad del Huila. La Fiscalía llamó a juicio al presidente de la multinacional minera Drummond, José Miguel Linares, por el delito de concierto para delinquir por presuntamente financiar grupos paramilitares en el departamento del Cesar. José Miguel Linares, presidente de la multinacional Drummond, y Augusto Jiménez, expresidente de la compañía, tendrán que responder en juicio luego de que la Fiscalía los señalara de presuntamente financiar a grupos paramilitares entre el año 1996 al 2001. El objetivo sería, entre otras cosas, la defensa de su infraestructura. Repeler las acciones atentatorias contra su infraestructura y empleados frente a otras estructuras al margen de la ley que, para la época, hacían presencia en la zona, tales como las FARC y el ELN. Según el documento conocido por este noticiero, varios de los testigos aseguraron que mensualmente la multinacional financió a las Autodefensas Unidas de Colombia. Este monto cubría nuestras operaciones, pago de soldados, equipo, transporte, suministros, comida y bebida. Lo que sobraba iba a parar donde Jorge 40 y Carlos Castaño. La compañía se defendió y aseguró que son acusaciones falsas. Lo que existe contra Drummond es un cartel de falsos testigos, promovido por un abogado norteamericano y abogados colombianos. El ICETEX denunció el hallazgo de documentos fraudulentos presentados para acceder a por lo menos 10.000 créditos educativos destinados a personas con discapacidad. Las irregularidades se presentan en créditos entregados entre 2018 y 2022. Son cerca de 10.000 los créditos analizados por posible fraude en documentos. Unas 8.040 adjuntaron un documento que está en este momento en análisis y revisión para saber si efectivamente están con una discapacidad y que las pueda el Ministerio de Salud incluir
en la base de datos única de personas con discapacidad, y también tenemos que decir que hay un aproximado de 1000 personas que no adjuntaron un documento que corresponda a una discapacidad o no, a las que se la tendremos que pedir. Lo que sí queremos decir es que también tenemos un grupo de personas que no supera las 300 que no tienen ningún tipo de discapacidad. ICETEX y las autoridades están tras la pista de las redes de tramitadores, quienes serían los principales responsables de los procedimientos ilegales. Le entregaron a los tramitadores toda su información para que tramitaran un crédito a ICETEX, y esos tramitadores falsificaron documentos de EPS y de médicos diciendo que tenían una discapacidad para poder ingresar en esa línea de discapacidad cuando no la tenían. Esos jóvenes son víctimas de esas redes de tramitadores que están corriendo por todo el país, que son ajenas a las universidades y al ICETEX y que los engañan y los han metido en un grave problema penal. Partimos de la presunción de inocencia de ellos. Otro grupo de jóvenes que, a sabiendas de que estaban cometiendo un ilícito y una irregularidad, pagaron por un certificado. Durante el segundo semestre de 2023 se suspenderá la renovación de esos 10.000 créditos. La mayoría de los casos se reportan en la región Caribe. El panorama de derechos humanos en el país sigue siendo preocupante y genera verdaderas crisis humanitarias en varias regiones. Según el más reciente informe de Somos Defensores, la violencia contra los promotores de derechos humanos y líderes sociales no para, pese al cambio de gobierno. Mi tierra. Somos Defensores es un programa de protección a personas defensoras integrado por varias ONGs. En su más reciente informe, presenta el que califican de impresionante aumento de los asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Cuidarlos mucho y seguir adelante con esta labor. Durante el 2022 fueron asesinados 197 defensores de derechos humanos y líderes sociales, un incremento del 42% en relación con el 2021. Los 5 departamentos con mayor número de asesinatos son Nariño, Antioquia, Putumayo, Cauca y Valle del Cauca. En cuanto al primer trimestre de 2023, según Somos Defensores, se registraron 31 asesinatos documentados contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. Algún día esto tiene que cambiar. Los integrantes de la bancada del Pacto Histórico acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares por lo que ellos consideran una persecución contra los integrantes de su movimiento y del gobierno. Los senadores y representantes del Pacto Histórico señalan que la procuradora busca disminuir la bancada del gobierno. Además, cuestionan las críticas de la funcionaria. La gran mayoría de los proyectos son absolutamente cuestionados por la Procuradora General de la Nación. Hemos decidido acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas cautelares a la totalidad de la bancada del Pacto Histórico, pero también a nuestro gobierno. Los congresistas del Pacto Histórico señalaron que además buscarán emprender acciones similares contra el fiscal Barbosa. Vamos a hacer lo mismo con el alcance pertinente respecto a la Fiscalía General de la Nación. Hay una politización de la Procuraduría y de la Fiscalía. El Partido Conservador apoya la reforma pensional, pero presentó 5 puntos de observaciones que pedirá que se incluyan en el primer debate en el Senado, según anunció el presidente del directorio de esa colectividad, Efraín Cepeda. La bancada del Partido Conservador acordó hoy su apoyo a la reforma pensional, pero con 5 reservas. Sí, hay puntos muy positivos en la reforma y por eso entendemos que se requiere ella, pero pues me parece que con estas modificaciones perfeccionamos la posibilidad de que los colombianos tengan una renta lista. Esto es en defensa de las pensiones de los colombianos. Y el partido, estas 5 líneas, estas 5 banderas, pues las presentaremos en la discusión de la reforma con el fin de que esta sea en realidad una reforma robusta que garantice a los colombianos esa pensión digna y esa justicia social que en realidad merecen. El partido quiere que el régimen de transición cobije a mujeres desde 35 años de edad y hombres desde 40 que hayan cotizado por lo menos 780 semanas y no las 1000 que propone el gobierno. El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández dijo que apelará a la decisión de la Procuraduría que lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos por 14 años. Durante su rendición de cuentas, la Procuradora anunció además el fallo en primera instancia que sanciona con destitución e inhabilidad por 14 años al ex candidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por el caso Vitalogic. ¿Por qué lo hizo? Porque encontró probado
su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la Unión Temporal Vitalogic, RSU, que de resultar contratada le daría beneficios económicos a su hijo en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado. Fuentes cercanas al movimiento político del excandidato presidencial Hernández aseguraron que el fallo se apelará. La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó la libertad del exgobernador de Sucre, Salvador Arana, por considerar que hizo aportes extraordinarios a la verdad. El exgobernador Arana, quien fue embajador de Colombia en Chile durante el gobierno de Álvaro Uribe, tiene una condena de 40 años de cárcel por el asesinato del exalcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, quien había anunciado durante un consejo comunitario ante el expresidente Uribe en 2003 que sería asesinado. Según la JEP, Arana mostró arrepentimiento por ser determinador en el asesinato en 2003 de Eudaldo León Díaz, crimen que había negado ante la Corte Suprema de Justicia. Dijo que del homicidio también participó el exgobernador y exrepresentante a la Cámara Eric Morris Taboada. Juan David Díaz, hijo del alcalde asesinado, catalogó la decisión como una burla a las víctimas. El presidente Gustavo Petro marchará con las centrales obreras este 7 de junio en respaldo a las reformas sociales de origen gubernamental que hacen trámite en el Congreso. Las centrales obreras convocaron a los bogotanos a las calles el próximo miércoles 7 de junio. Trabajadores provenientes del Huila, Tolima, Meta, Llanos Orientales y Santanderes se concentrarán en la Plaza de Bolívar durante todo el día en apoyo a las reformas sociales del gobierno del presidente Petro. Los sindicatos se movilizarán a partir de las 2 de la tarde desde el Parque Nacional en apoyo a las reformas a la salud pensional y laboral. La reforma laboral formalizará cerca de 4 millones de empleos, cerca de 650.000 trabajadores tendrán derecho a los recargos nocturnos. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter, no solo respaldó la convocatoria, sino que confirmó su asistencia. Esta vez no estaré en el balcón, marcharé al lado del pueblo trabajador y espero que quienes votaron para realizar un cambio en Colombia me acompañen ahora en todos los municipios del país. El llamado a las calles se da después de la declaración del presidente Gustavo Petro, quien criticó a los trabajadores por no salir a las calles a defender las reformas sociales. Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de 3 estudiantes menores de edad en una carretera de Boyacá. Otros 3 menores se encuentran en delicado estado de salud. El bus contratado para ruta escolar se accidentó sobre las 6:30 de la mañana cuando se dirigía con 6 estudiantes a la institución educativa San Diego de Alcalá, a la altura de la vereda El Chiveche. Lamentablemente, 2 niñas de 15 y 12 años y un niño de 15 años fallecieron. Otros 3 estudiantes reciben atención hospitalaria en UCI pediátrica. Desde que conocimos la noticia, hemos venido articulando con Secretaría de Salud, con hospitales y con alcaldes para lograr el oportuno traslado de los pacientes. Según manifestó la Secretaría de Educación Departamental, las rutas escolares las contratan los municipios. Igualmente, la gran mayoría de estas vías veredales son complejas para maniobrar. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por presuntas irregularidades en el túnel del Toyo. La Procuraduría le reprocha a Fajardo que haya suscrito un convenio interadministrativo y no una licitación para la construcción del túnel, que requirió una inversión de más de 1,3 billones de pesos. El próximo 5 de junio, 2 excomandantes del Gaula Militar devolverán sus medallas y condecoraciones por haber incurrido en falsos positivos. El coronel en retiro Jorge Florián y el mayor retirado Mauricio Ordóñez, excomandantes del Gaula Militar en el Valle del Cauca, pedirán perdón a las víctimas y devolverán sus medallas en un acto organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz pidió investigar al alcalde de Aguachica, Cesar, Robinson Manosalva. La JEP compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investiguen por qué ha incumplido las órdenes de protección de un cementerio en el que reposarían restos de desaparecidos. Manosalva estuvo arrestado por el desacato de esa orden. En penúltimo debate quedó aprobada en la Comisión Primera del Senado la reforma constitucional para la creación de la jurisdicción agraria.
El ponente de esta reforma, el senador del Pacto Histórico Alexander López, aseguró que con la jurisdicción agraria el país conocerá la verdad de la propiedad de la tierra. La jurisdicción agraria significa iniciar el camino para saber, conocer de manera legítima y legal quién es el verdadero dueño del 75% de las tierras en nuestro país. La ministra de Agricultura cree que es el pago de una deuda histórica. Esta es una deuda con el país desde la década del 70. Necesitamos que la justicia llegue al campo colombiano para que se tramiten a partir de los procesos judiciales con el debido proceso todas las diferencias y discusiones que tenemos sobre las tierras, sobre los baldíos, sobre la propiedad. El proyecto fue aceptado por la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Las Cortes, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia hará lo propio en relación a los temas agrarios y del campo, pero no implica esto que el Consejo de Estado perderá sus competencias como órgano de cierre en los temas que a él le competen. El proyecto pasa a último debate en la plenaria del Senado de la República la semana entrante. Sinovac, la farmacéutica china, ganó el concurso internacional y será la socia de Bogotá en la fábrica de vacunas, la primera en el país y en Latinoamérica. Bogotá está cada vez más cerca de tener una fábrica de vacunas. Este miércoles la alcaldesa Claudia López anunció que Sinovac será el socio estratégico para crear Bogotá Bio. Participaron 15 firmas de todo el mundo, de Europa, de Asia, de Estados Unidos. Hoy quiero anunciar que Sinovac de China se ha ganado la convocatoria internacional para ser nuestro socio de Bogotá Bio. Lo que convertirá a la capital en la primera ciudad de Latinoamérica en producir sus propios biológicos. Arrancará con 3, influenza, COVID-19 y neumococo. No para hacer envasado, llenado y distribución de farmacéuticos, sino para hacer producción de farmacéuticos, ser socios de la investigación, desarrollo, tecnología, conocimiento y patentes. La inversión supera los 354.000 millones de pesos. Hay controversia en Bogotá por la operación del Transmicable de Ciudad Bolívar. El contrato actual está próximo a vencerse y La Rolita, empresa pública constituida hace 8 meses, quiere asumir el manejo del sistema, pero se critica que no tienen la experiencia para hacerlo. Personas expertas advierten sobre una contratación a dedo. El Transmicable de Ciudad Bolívar, el único componente del sistema que funciona bien, está a punto de cambiar de operador. El contrato de cable móvil Consorcio Colombo-Chileno se vence en diciembre y La Rolita, empresa recién creada por el distrito, quiere sustituirlo. La Rolita no tiene ningún tipo de experiencia en operación de cables, lleva 6 meses operando 180 buses en la localidad de Fontibón. Noticentro 1 CMI pudo conocer la oferta que le hizo el operador público a Transmilenio para quedarse con el manejo del cable. Lo que preocupa es que la empresa lleva solo 8 meses en funcionamiento y no tiene experiencia en la operación de cables. El riesgo que se corre es que 2 cosas positivas se encuentren en algo para lo que no están preparadas y se dañen las 2. Ahí es donde está el llamado para la administración en este momento. Según la propuesta, saldría más cara La Rolita. Mientras Cable Móvil cobra anualmente 18.302 millones de pesos, La Rolita cobraría más de 26.000. Transmilenio, a través de un comunicado, aseguró que está evaluando si realiza una licitación pública, para lo cual los tiempos ya están apretados, o si realiza un convenio interadministrativo con el operador público. El desempleo se ubicó en el 10.7% al cierre del mes de abril de este año, según el DANE. La comparación de la cifra de desempleo entre abril de 2022 y abril de 2023 registra una disminución. Sin embargo, la medición entre meses reporta un aumento entre marzo de 2023, cuando el desempleo fue de 10%, y abril de este año, que se ubicó en el 10.7%. La población ocupada en el país, según el DANE, son 22.742.000 personas, mientras que la desempleada son 2.732.000 y las que están por fuera de la fuerza laboral son 13.954.000 colombianos. Las tasas de ocupación y de participación están dinámicas, la desempleo se mantiene en unos niveles alrededor del 10 y esto es lo que nos está demostrando es eso, estamos llegando a niveles muy similares a los del segundo semestre de 2019. Las ciudades con más habitantes desempleados son Quibdó con un 27.6%, Ibagué 18.4%, Riohacha 15.8%. La informalidad se dio en el mes de abril, ubicándose en el 55.8%.
La informalidad sigue siendo muy alta en Colombia, pero algo muy importante para este mes es que se redujo y esa reducción fue estadísticamente significativa. Entonces tenemos una reducción que es muy importante porque además se está reflejando también en 13 ciudades y en 23 ciudades y sus áreas metropolitanas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, proyectó que las condiciones macroeconómicas pueden llevar la tasa nacional de desempleo a un dígito. El jefe de la cartera de Hacienda destacó las cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Sostuvo que las expectativas del equipo económico del gobierno apuestan a una tasa nacional de desempleo de un dígito al cierre de este año. Al finalizar el año podamos tener una reducción de la inflación, una buena noticia de que las tasas de interés comiencen a bajar y que el respaldo en el desempleo es que podamos volver a un dígito. La mayoría de sectores ya están generando empleo. El objetivo del programa de reindustrialización es lograr construir una economía diversa donde se creen esas nuevas oportunidades. La buena noticia también es que la tasa general de participación aumentó, quiere decir que los colombianos están cada vez más interesados en llegar al mercado de trabajo. El pronunciamiento fue hecho durante un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado de la República. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, sostuvo que los hogares colombianos registran altas tasas de endeudamiento. En el primer trimestre del año creció la cartera vencida del sector financiero a niveles del 12%, que representa cerca de 30 billones de pesos, lo que significa un alto endeudamiento de los hogares en materia de crédito. De acuerdo con el informe de estabilidad financiera del Banco de la República, la tendencia genera riesgos para el sistema. Se observan señales de deterioro en las carteras. El crédito, que venía exhibiendo el año pasado niveles de crecimiento excesivamente altos, en especial en la categoría de consumo, se ha ralentizado, mientras que los préstamos vencidos y riesgosos han repuntado. El gerente señaló que el sistema financiero colombiano es sólido y puede responder a los choques externos e internos. El sistema financiero colombiano cuenta con niveles de liquidez y solvencia que no solo se encuentran por encima de los requeridos por los parámetros internacionalmente aceptados, sino que incluso serían suficientes para enfrentar la materialización de riesgos extremos de baja probabilidad. Se espera que la disminución de tasas de interés que se prevé para el mediano plazo mejore las condiciones financieras de los hogares. El viceministro de Energía, Cristian Díaz Durán, anunció que el gobierno garantizará los recursos para los subsidios de energía. El faltante de recursos de los subsidios de energía para este año es de 1.5 billones de pesos. Sin embargo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, garantizó la destinación de este presupuesto para los estratos 1, 2 y 3. Con esos 1.5 tendríamos los recursos de subsidios para el año 2023. Eso va para estratos 1, 2 y 3. 1, 60%, 2, 50%, 3, 15% sobre el consumo mínimo de subsistencia. Precisamente uno de los objetivos es garantizar los recursos en el proyecto de adición presupuestal que se discute en el Congreso de la República. Como gobierno somos conscientes y como Congreso somos conscientes de la necesidad y creo que esto va por muy buen camino. Los recursos quedarían incluidos en el informe de ponencia. El Ministerio de Comercio extendió la vigencia del arancel cero para la importación de insumos agrícolas. La medida aplica para al menos 74 productos para el agro colombiano y busca reducir así los costos del sector. Se espera contribuir de esta manera a un mayor descenso de la inflación. Clara Liliana Guatame deja la presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esta noche quedó radicada en la presidencia de la República la carta de renuncia de la funcionaria, quien adujo temas personales. Andrés Camacho, asesor del Ministerio de Minas y Energía, es el más firme candidato para reemplazarla. La Superintendencia de Sociedades aprobó la reorganización de la sociedad Viva Air Fast Colombia, pese a que la operación de la aerolínea fue suspendida hace 3 meses. A través de este comunicado, la Supersociedades autorizó la reorganización que intenta salvar la compañía Viva Air. Sin embargo, la misma aerolínea le notificó a ese ente que no tenían los elementos necesarios para volver a operar luego de que Avianca desistiera del proceso de integración, un trámite paralelo que se dio a través de la Aeronáutica Civil. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap
de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,58% a 1.099 puntos. La acción de Corfi colombiana fue la que más subió, con una valorización de 4,65% a 14.400 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más cayó, con una pérdida de 8,38% a 458 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 54.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,54% a 25.960 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.434 pesos con 9 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.240 pesos y la venden en 4.290 pesos. Un euro cuesta 4.694 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.78. El azúcar se transó en 25,3 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $67.61 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.14 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.036 pesos. Tenemos noticia al cierre. La Agencia de Licencias Ambientales archivó la licencia ambiental de un tramo del Regiotram, el tren de cercanías entre Bogotá y los municipios de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá. La entidad no aceptó el recurso de reposición de la Gobernación de Cundinamarca. Esto pone en grave riesgo, la ejecución del proyecto.